Sean todos bienvenidos a este canal. En esta ocasión les hablaremos sobre las plantas carnívoras. Una planta carnívora es una planta que obtiene parte o la mayoría de sus necesidades nutricionales mediante la captura y el consumo de animales, especialmente insectos, además artrópodos. Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es pobre, especialmente en nitrógeno, como las tierras ácidas pantanosas y los farallones rocosos. Charles Darwin escribió el primer tratado conocido sobre estas plantas en el año de 1875. Se piensa que el hábito carnívoro ha evolucionado en al menos 11 linajes separados que se encuentran representados por más de una docena de géneros en 5 familias. Estas incluyen alrededor de 630 especies que atraen y atrapan a sus presas, producen enzimas o poseen bacterias digestivas y absorben los nutrientes resultantes. Existen diferentes tipos de plantas carnívoras, dependiendo del mecanismo de captura que éstas utilicen. Entre ellas están plantas carnívoras de pinzas. Las plantas carnívoras de pinzas usan un mecanismo de la Venus atrapamoscas, Ionae massipula, nombre científico, junto con la Aldrovana vesiculosa. Son las dos únicas especies que tienen tal mecanismo. El insecto o animal pequeño es atraído por un néctar dulce, que éste se posa en la hoja y cuando roza al menos 2 de los cilios detectores dentro de un lapso de 5 segundos, la planta carnívora se cierra automáticamente como una pinza o tenaza. La razón por la que se debe tocar 2 cilios detectores es para evitar la confusión con gotas de agua. Las espinas de los bordes impiden que el insecto se escape de la planta. Plantas carnívoras de pelos pegajosos. Estas son algunas de las plantas carnívoras de pelo pegajoso. Entre otras. Estas poseen hojas en rosetas pegadas al suelo que segregan un fluido viscoso con un aroma similar al de la miel. Cuando un insecto se posa en la hoja, queda atrapado en los pelos pegajosos. Después, los tentáculos de la drosera se curvan hacia adentro hasta que se cierran. Puede tardar desde 1 minuto a variar horas en cerrar y transcurren entre 7 a 14 días hasta que los tentáculos se vuelven a abrir completamente. Trampas carnívoras de caída. Estos son algunos tipos. Estas plantas también se conocen como plantas odre o plantas jarra. Estas poseen trampas que tienen forma de jarrón o de copa y al fondo tienen líquido acuoso donde los insectos se ahogan. Estos son atraídos por aromas que se producen de los bordes de la trampa y cuando se posan resbalan y caen adentro y una vez ahogados la planta los digiere. En algunos géneros, como las nepentes, las trampas tienen además tapaderas que actúan como sombrillas evitando que el agua de la lluvia las llene completamente. La planta Darlingtonia calyfornica es única porque no atrapa en el agua de lluvia en su jarra, sino que regula dentro bombeando desde sus raíces o expulsándola, según convenga. Sus hojas no producen enzimas digestivas, ya que las células que absorben los alimentos son idénticas a las raíces del suelo, confiando en bacterias simbióticas. También comparte su mecanismo de captura con la Sarracenia citacina, en la que el insecto atraído por un néctar que produce la entrada de la trampa es confundido por las falsas salidas o falsas ventanas, que solo harán que el animal vaya más abajo hasta que quede agotado y caiga en el líquido. Trampas mecánicas. Este mecanismo es exclusivo del género Utricularia y es el más complejo
y rápido del mundo de las plantas carnívoras. Estas plantas acuáticas poseen numerosas trampas en cada tallo que se asemejan a globos diminutos. Cada trampa tiene una trampilla muy pequeña que suele estar bien cerrada. Para atender las trampas, la planta bombea hacia afuera una parte del agua para que la presión en el interior sea menor que la exterior. Si un diminuto animal nada demasiado cerca de la trampa, roza unas cerdas que se encuentran pegadas a la trampilla. La trampilla se abre y la trampa absorbe agua, arrastrando al animal hacia adentro. Luego la trampilla nunca se cierra. Cuando la planta ya ha digerido a su víctima, vuelve a tender la trampa y dispone a capturar otra presa. Trampas de olla de langosta. Estas plantas carnívoras son trampas fáciles de entrar y difíciles de salir. La salida está obstruida por pelos rígidos que apuntan hacia adentro. Se dan en el género Genlycia, que se especializan en cazar protozoos, a los que atraen en forma química, en una forma de Y, la que permite la entrada de la presa pero no la salida. Los pelos que apuntan hacia adentro obligan a que la presa se mueva en una sola dirección. La presa pasa por la entrada en espiral que la va llevando alrededor de los dos brazos superiores de la Y, pero por ello se ven obligados a moverse inexorablemente hacia un estómago en el brazo interior de la Y. El movimiento de la presa se cree que está ayudado por el movimiento del agua a través de la trampa, producido en una manera similar a la del vacío de las trampas de la vejiga, y probablemente evolutivamente relacionado con ella. ¿Cuáles son los cuidados que las plantas carnívoras necesitan? Plantas carnívoras son resistentes, poco exigentes y longevas, pero muchas de las especies de esta gran familia requieren una gran cantidad de luz concreta. Algunas una temperatura específica y otras una maceta determinada. Todos los cuidados dependerán en una gran medida de la especie que sea o del clima en el que se encuentre plantada. Lo más importante está recogido a continuación. El clima. Todas las plantas carnívoras necesitan un periodo de aclimatación cuando se cultivan en casa. Estas especies deben introducirse en un lugar interior con cuidado y de la manera posible. Lo mejor es que en principio se ponga en un terrario con alta humedad. Al mismo tiempo conviene sacarla de vez en cuando, durante unos minutos para airearla. Tras varias semanas se puede quitar definitivamente y tratarla de forma normal. En segundo lugar, tenemos la luz. La iluminación. Para un concreto desarrollo, las plantas carnívoras requieren bastante luz solar. De hecho, existen especies que necesitan que los rayos del sol les den directamente, al menos durante 5 horas. Otras variedades, como la drosera, no requieren el sol directo, pues sus trampas pueden quemarse. Estas plantas no crecen bien en lugares sombríos. Además, es importante que sepas que las plantas carnívoras prefieren la luz natural a la artificial, aunque esta última es habitualmente instalarla en los terrarios y en los invernaderos. Otro punto muy importante es la temperatura. La temperatura variará en función de la especie que sea, es decir, que si se trata de una carnívora de origen tropical o por el contrario es nativa de las zonas no tropicales. Por ejemplo, la dionia o la sarracenia necesitan pasar unos 5 meses de invernación, por lo que la temperatura igual debe ser inferior a los 5 grados Celsius. La drosera, sin embargo, es una planta tropical en la que no aguanta el frío. Debes asegurarte de que la especie es tu planta y en consecuencia cuidarla de una manera u otra. Los tipos de macetas. El tipo de recipiente en que se planten también es un factor muy a tener en cuenta. Estas plantas prefieren las macetas de plástico, pues son muy resistentes, duraderas y a la vez hay de todos los tamaños. Pero también puedes emplear recipientes de porcelana o cristal. Evita las de barro, pues suelen contener minerales que se disuelven en el agua y que terminaría por perjudicar a la planta. La humedad juega un papel muy importante en el cuidado de tu planta carnívora. Todas estas plantas necesitan una humedad ambiental elevada y esta se puede conseguir de varias formas. Poniendo la planta en un cuenco o maceta con un par de centímetros de agua. Número 2.
pulverizando las hojas con agua destilada. No pulverice Droseras, Pinguiculas ni Dionaea. 3. Instalando un humidificador en la habitación. Y número 4. Plantarlas en un terrario. Recuerda, renovar el aire, pues en un exceso de humedad puede provocar la aparición de hongos. Y por último, el sustrato. Tal y como hemos dicho con anterioridad, las plantas carnívoras no son exigentes en cuanto al tipo de sustrato en el que se planten. Estas pueden sobrevivir en casi cualquier terreno. En su hábitat natural, estas especies crecen en suelos muy pobres. Por lo tanto, lo mejor es colocarlas en macetas con tierra pobre en nutrientes. No plante las plantas en un sustrato rico en minerales, pueden morir. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó el video, te invito a que regales un like, comparte con un amigo este video en las redes sociales y recuerda poner tu comentario. Gracias por su visita. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estamos subiendo al canal. Subimos contenido variado. Muchas gracias y tengan un feliz día. It's not a game, it's a rich thing.